Ya. Muy Ok. buenas tardes, amigos y amigas de Cátedra Cosco. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy tenemos una edición extraordinaria. Sí, este viernes 23 de abril del año 2021 tenemos a un invitado especial. Hablamos del doctor Edison Tabra Ochoa. Él nos va a hablar acerca de un tema societario. Básicamente, el tema que tratamos el día de hoy es el levantamiento del velo jurídico, conocido también como la teoría del levantamiento del velo societario. Sabemos todos que en líneas generales, una sociedad tiene una personalidad jurídica que se diferencia de la personalidad de cada uno de los miembros o integrantes de esta sociedad. La teoría del levantamiento del velo jurídico o del velo societario va en sentido contrario. Y ese es nuestro tema el día de hoy. Nuestro expositor invitado, el doctor Edison Tabra Ochoa, es doctor internacional y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. También es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado y árbitro. Además, es profesor universitario, árbitro y consultor en materias relacionadas a empresa y al derecho comercial y corporativo. Tiene publicaciones en Inglaterra, España, Suiza, Perú y Ecuador. Dentro de ellas destacan sus libros Solidaridad y Gobierno Corporativo, una mirada a los organismos internacionales, Ética y Solidaridad, perspectivas históricas y normativas, y Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en la Empresa Solidaria. Además, él es presidente de la Comisión Regional de Indecopi Junín, encargada de resolver controversias sobre eliminación de barreras burocráticas, competencia desleal en materia publicitaria y protección de los derechos del consumidor. Fue integrante del Grupo Revisor de la Ley General de Sociedades de 1998. Podemos decir que en la actualidad él es profesor de la Facultad de Derecho y en el programa de maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el programa de doctorado en Derecho y en la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, además en el programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Les damos a todos una cordial bienvenida a esta edición especial. Damos las gracias al doctor Edison Tabra por haber aceptado nuestra invitación y como saben todos, al final de la conferencia ustedes podrán formular sus preguntas. Agradecemos mantener apagados vuestros micrófonos durante la conferencia. Si por algún motivo se presenta algún desperfecto técnico, les agradecemos por anticipado mantenerse conectados, que nosotros inmediatamente solucionaremos cualquier problema. Gracias, doctor Edison Tabra. Bienvenido a Cátedra Cosco. Queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias, Jessy. Para mí es un honor estar presente ante el público cusqueño. La verdad que es de verdad un reto, un desafío poder transmitirme a ustedes, ya que siempre cuando uno se dedica a la docencia, uno de los desafíos que se tiene pues es no solamente tener el conocimiento, sino también saberlo transmitir. Y para mí es siempre una pauta profesional, no solamente que yo pueda transmitir las ideas, sino también que ustedes, sobre todo que son el público oyente, pueda entenderlas y al final del día pues podamos entre todos discutir y sacar valiosas conclusiones. Agradezco a todos los organizadores de Cátedra Cusco, a Jessy, al doctor Murillo, quienes han tenido de verdad el deseo de invitarme para poder transmitir un tema interesante que es de debate y que probablemente va a continuar ello debido a que este tema, si bien es cierto, es un tema que está relacionado al ámbito empresarial, societario, sobre todo es que lo vamos a encontrar hoy en día en el ámbito de discusión del Código Civil, de lo que es las personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces, vamos a
si me lo permiten, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el levantamiento del velo jurídico o el levantamiento del velo societario, que probablemente ya muchos de ustedes lo han escuchado, lo han desarrollado en clases. Entonces quizás vamos a un poco a hacer algunas precisiones, ¿no? En estos 25, 30 minutos que tenemos, y luego pues daremos pie a dar algunas respuestas, ¿no? Sobre este tema interesante. Bueno, si los organizadores me permiten compartir mi presentación. Mientras tanto, yo les comento que en efecto, actualmente me desempeño como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también, bueno, doy clases en otras universidades y también en el terreno profesional me he ido dedicando al ámbito del arbitraje, también de la consultoría. Y bueno, he tenido el privilegio de trabajar en Lima, también colaborar fuera de Lima. Mis estudios los he hecho en España. De vez en cuando también colaboro en España. A veces también me llaman de Nicaragua. Entonces, bueno, ya Doctor, ya puede llevo compartir. dedicado a la docencia. Ok, llevo dedicado a la docencia aproximadamente 14 años, al igual que la práctica profesional. Así que bueno, espero el día de hoy transmitirles un poquito de esta práctica, no solamente profesional, ¿no? Sino también creo que ya personal. Quizás una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es de que, si bien es cierto, cuando uno es joven tiene toda la tenacidad, ¿no? El empeño, ¿no? Para hacer las cosas, el paso de los años te va otorgando la reflexión, la madurez y la perspectiva. Entonces, si bien es cierto, yo ya tengo 40 años, mi perspectiva va a ser un poco a modo de reflexión, a modo de crítica, y que, bueno, tiene estos 15 años, ¿no? De experiencia, y que espero que ustedes, al finalizar esta sesión también, puedan sacar conclusiones, sobre todo porque la idea es interpretar las normas que nos lleven precisamente a un debate. Un debate que en el Código Civil ya se ha iniciado, probablemente en algunos libros ya es mucho más frecuente, sobre todo en el ámbito de los derechos reales, en el ámbito contractual, pero en lo que es personas jurídicas todavía el debate está comenzando. Entonces yo creo que es un buen momento, es un buen contexto en el cual vamos a empezar a hablar sobre un tema que muchas veces está tratado más en el ámbito empresarial, pero que hoy en día lo vamos a encontrar también en una discusión en el ámbito de las personas jurídicas sin fines de lucro. Muy bien. Y dicho esto, vamos a hablar sobre una temática que a mí personalmente me gusta, porque cuando yo inicié mis estudios de Derecho de la Empresa, ¿no? El maestro Nando Montoya fue la primera persona que habló sobre el tema del levantamiento de velo societario, allá por el año 2005. Y precisamente sonaba pues un tema muy lejano, porque a nadie se le ocurría pensar de que una persona jurídica perdería su personería, ¿no? O podría perderla, ¿no? Y bueno, pues eso un poco suscitó un interés mío por conocer esta temática, al igual que otras temáticas ligadas al derecho de sociedades, al derecho empresarial, y que, bueno, en muchos casos siempre que me invitan, pues me anima pues un poco a ponerlo a debate, porque son temas que aquí tienen una importancia interesante, porque combina tanto la parte societaria como la parte civil. Pero sucede algo curioso, y es de que usualmente, como ustedes saben, título preliminar del Código Civil, las normas, ¿no? De este se aplican supletoriamente al universo legal, en especial, por ejemplo, el ámbito de la Ley General de Sociedades y otras. Pero en el levantamiento del velo jurídico sucede algo curioso, y es de que sus ideas, ¿no? La visión, cómo está organizado esta idea del levantamiento del velo jurídico, velo societario, más bien se han generado en el ámbito empresarial y van a trasladarse y se van a implementar en el ámbito civil, ¿no? Es algo muy curioso. Y esto es importante tenerlo presente porque, como ustedes saben,
lo que funciona en el ámbito societario no necesariamente tiene la misma efectividad, la misma visión en el ámbito civil. Y esto hay que tenerlo presente porque en personas jurídicas es clarísima la diferencia si hablamos pues entre que una tiene fin lucrativo y la otra no, ¿no? Ahí en la práctica encontramos que hay muchísimas diferencias, ¿no? Que evidentemente pues nos conducen a decir de que su tratamiento debe ser diferenciado. Bien, vamos a un poco a hablar algunos conceptos previos. Quizás probablemente ahí nos vamos a topar un poquito más para comprender su práctica. Luego veremos su aplicación en el ámbito administrativo, en el ámbito comercial y laboral, y terminaremos un poco hablando de la propuesta en el ámbito civil. Bien, entonces hablemos un poquito de los conceptos. Ya al iniciar mi presentación, he hablado un poco de lo que es el levantamiento del velo societario jurídico, ¿no? Esto tiene una noción muy importante, y es de que es, junto con otras materias, ¿no? Por decirlo así, un tema que busca contradecir y que busca provocar, como le dicen los estadounidenses, una materia contraria al tradicionalismo jurídico, ya sea societario o de repente civil. ¿En qué sentido va esto? A la fecha, todos ya hemos dado por sentado, ¿no? Que lo que diferencia a una persona natural de una persona jurídica es de que la persona natural tiene, cuando inicia o si desea, por ejemplo, hacer actividades empresariales, lo puede hacer como empresa unipersonal, como empresa persona natural y va a tener responsabilidad ilimitada. En tanto que en el ámbito de las empresas, perdón, o de las personas jurídicas con fines lucrativos, es de que si tú optas, por ejemplo, por una sociedad anónima o por una sociedad comercial de responsabilidad limitada, pues lo normal va a ser de que se va a generar lo que se conoce como la separación de patrimonios, ¿no? Entonces, claro, una sociedad anónima que tenga deudas, ¿no? Estas no las va a poder trasladar a sus socios fundadores, a sus accionistas. Entonces, eso precisamente porque se asume que la persona jurídica tiene una personería jurídica diferente que se ha generado precisamente al momento que se ha constituido en los registros públicos, ¿no? Que es como una suerte de partida de nacimiento de la persona jurídica. A partir de ahí se da la separación de patrimonios, ¿no? Del patrimonio de la persona jurídica como tal y de sus socios, de sus fundadores, pero sobre todo también es de que las personas naturales o jurídicas encuentran en la persona jurídica que han constituido un instrumento, una herramienta para llevar a cabo, ¿no? Su trabajo, sus fines, ¿ya? Entonces, es muy importante que tengamos presente, y eso lo dice, por ejemplo, el maestro Belaunde, es muy importante tener presente de que la personería jurídica es relevante porque no solamente implica crear una ficción jurídica, como es la persona jurídica, sino también es otorgarle derechos y obligaciones que involucran sus actos, sus conductas y también su patrimonio, ¿ya? Que es separado, pues, ya les digo, de quienes la han creado, y también pues es una separación, ¿no? Diferente a la persona natural, ¿ya? Entonces nosotros tradicionalmente hemos manejado, ¿no? Esta visión, persona jurídica, persona natural, persona jurídica sin fines lucrativos y persona jurídica con fines lucrativos. En esta última clasificación de personas jurídicas, en función al fin lucrativo, vamos a encontrar que no hay diferencia alguna, más que el objetivo, que es de generar lucro, ¿no? Bien, y sobre todo lucro económico. Ahora bien, yendo un poquito más
podríamos partir de que el contexto en el cual se presenta la situación de levantamiento del velo jurídico es en empresas, ¿no? Personas jurídicas que se entienden hoy en día como lo que se conoce como un nexo de contratos, ¿ya? Es decir, en la ficción comercial, las empresas se han constituido como una persona jurídica que tiene como un origen un contrato de sociedad, se ha creado precisamente para llevar a cabo una actividad lucrativa y para eso realiza contratos. Contrato laboral para contratar mano de obra, contrato de servicios para recibir provisión de servicios o contratación de obra para recibir contratación de obra sin relación laboral, ¿no? Y también, claro, en virtud del contrato de sociedad, ¿no? Debe devolver y distribuir a sus socios, perdón, sí, pues a los socios, utilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros encontramos que la empresa hoy en día es un nexo de contratos. Es más, se dice que las empresas, usualmente en el Perú, principalmente, se desarrollan en virtud a la figura jurídica de la sociedad anónima. Y la sociedad anónima se caracteriza por ser una persona jurídica, ¿no? Que tiene personería jurídica propia, que tiene una responsabilidad limitada propia, que tiene una dirección delegada, ¿no? Que se ha creado por aportes de capital a cambio de recibir acciones, ¿ya? Y también que es de propiedad de los socios o accionistas. Pero lo importante es, señores, que la sociedad anónima es una persona jurídica que tiene personalidad jurídica diferente y que le permite realizar actos, mostrar conductas, ¿no? Diferentes a los de los accionistas, a la de sus socios, pero que todo eso lo enfoca a la obtención de réditos económicos. Y esto usualmente ha sucedido así, ¿no? Las empresas siempre actúan, unas con mucha mayor, podría decirlo, decisión, ¿no? Otras de repente con más objetivos, otras no tanto, para obtener lucro. Y eso no es malo. El lucro empresarial no es malo. El problema es cuando es ya abusivo con los trabajadores o con los acreedores o con el mismo Estado. Entonces, precisamente, vamos a encontrar aquí que las empresas, ¿no? Realizan actividades en favor de obtener utilidades, que es su razón de ser, es su ADN. Bien, yendo un poquito más para que podamos entender la visión del levantamiento del velo jurídico, es de que las empresas precisamente encuentran en su razón de ser, por ejemplo, las sociedades anónimas, en que su personería jurídica se crea precisamente porque se busca promover actos de emprendimiento, se busca promover actos de innovación, ¿no? En los socios o en la misma empresa, a través de sus trabajadores, para que se traduzca evidentemente en un mayor desarrollo, para que se traduzca en un mayor aporte a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa cuando desarrolla su actividad económica no solamente está eh, buscando obtener lucro a como de lugar, sino también desarrolla actos de investigación para mejorar un buen producto o crearlo, ¿no? Ir perfeccionando ese producto. Y claro, eso calza con la idea, pues, de que toda empresa no es simplemente un instrumento recolector de dinero, sino también es un instrumento de perfeccionamiento de una actividad empresarial en beneficio del consumidor. Ahora bien, las empresas tienen una función muy importante, que es de ser reductores de costes de transacción. ¿Qué significa esto? Que una empresa hace un producto más barato que a nosotros,
nos costaría hacerlo por nuestras propias manos. Ejemplo, si yo no tengo a una empresa de transportes para que me traslade de Lima a Cajamarca, ¿no? Yo tendría que tener un auto o tendría que contratar a alguien privado para que me traslade a Cajamarca, ¿no? Entonces, una empresa que haga el servicio de transportes probablemente me ofrecerá un costo mucho menor al que yo voy a incurrir, ¿no? Si yo tuviera que, por mis propios medios, trasladarme a la ciudad. Igual es, por ejemplo, cuando uno consume un producto, por ejemplo, un lácteo, ¿no? Probablemente a mí me va a costar muchísimo más tener que ir al campo, ordeñar la leche, ¿no? Procesarla y usarla para mi consumo. Probablemente lo que hace una empresa es ahorrarme todos esos actos y me ofrece la leche a un precio determinado. Entonces, aquí vamos a encontrar que las empresas tienen un fin positivo, ¿ya? Dicho sea de paso, eso no quiere decir que haya empresas que tengan de repente una fama, una imagen o una labor negativa. Pero como ya les digo, no siempre todas las empresas son malas, pero lamentablemente no todas las empresas son buenas. Pero bueno, en teoría, como les digo, una empresa se ha creado precisamente para facilitar la vida de sus clientes, facilitar la vida del mercado. Entonces, hay dos profesores, ¿no?, que precisamente nos comentan esta idea, que son profesores de la Universidad de Harvard, ¿no?, que nos dicen pues que la empresa es un instrumento reductor de costes para las personas. Y ahí radica el bienestar, el valor que generan para quien es un consumidor. Ahora bien, podemos decir también, de acuerdo a los profesores Armour, Knackman y Hassman, de que las empresas precisamente son mecanismos de reducción de conflictos entre las diferentes partes relacionadas con la sociedad. ¿Qué significa esto? Que es normal que una empresa, evidentemente, pueda tener conflictos, ¿no?, internos. Es normal que una empresa va a tener trabajadores, administradores, ¿no?, y sus socios o sus dueños en conflicto. Pero precisamente hoy en día se asume que las empresas tienen esa virtud de resolver estos conflictos. Y eso es esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque estos tres señores a los que yo me estoy refiriendo son importantes para toda labor empresarial, ¿ya? Para toda labor empresarial. Entonces, el fin de la empresa y del derecho de sociedades, el derecho empresarial, es de que estas tres personas, bueno, solucionen sus conflictos y más bien se dediquen a que la empresa sea productiva. ¿Por qué? Porque eso beneficiará al consumidor, ¿no? Entonces, aquí vamos entrando un poco ya al levantamiento del velo jurídico. El levantamiento del velo jurídico precisamente busca atacar toda esta visión de las sociedades comerciales, de las empresas, ¿no? Ustedes han visto que hay muchas teorías que nos hablan sobre cómo una sociedad anónima debe entenderse. Bueno, el levantamiento del velo jurídico o societario ataca precisamente a estas teorías porque dice lo siguiente, ya les adelanto un poco la idea, ¿no? Nada es eterno. ¿Qué cosa significa eso? Que si nosotros pensábamos que toda empresa como una sociedad anónima tenía personería jurídica propia, ¿ya?, y esto era indefinido y solo terminaba cuando se disolvía, con el levantamiento del velo jurídico, esto desaparece. Esto hace que, ¿no?, la duración de una empresa como persona jurídica sea determinada y ya no indeterminada, ¿ya? Si tuviéramos que buscar un antecedente al levantamiento del velo jurídico, encontraremos que, que este se encuentra en un precedente que se dio en Inglaterra.
que es el de Solomon versus Solomon Limited. ¿Qué significa esto? Solomon, ¿no? Es un señor que tenía su familia y que había constituido un negocio, ¿no? El señor Aaron Solomon, que era su nombre completo, ya tenía una empresa que empezó a tener pérdidas. Entonces, Edmund Broderick, que era uno de sus acreedores, le exigió al señor Solomon que pagara las deudas de su empresa. El señor Solomon se negó y el señor Edmund lo llevó a los tribunales. Los tribunales, a finales del siglo XIX, ya fallaron precisamente y empezaron a fallar y adoptar ese criterio de que las personas jurídicas, empresas, no tenían por qué involucrar en sus pérdidas a sus socios. Dicho de otra manera, se aplicaba la idea de la personalidad jurídica porque se entendía de que una empresa es una persona jurídica diferente a la de sus socios que tienen propia personalidad jurídica. Y precisamente eso generó de que, ¿no? El Poder Judicial en Inglaterra dijera, oye, por esta separación de personalidad jurídica, el señor Solomon como persona natural no está obligado a pagar a sus acreedores, solo a la persona jurídica, ¿ya? Entonces, eso fue el primer precedente que se fue generando en el ámbito, ¿no?, del levantamiento del velo jurídico. No es que se quitó la personalidad jurídica, sino que se precisó, ¿no?, de que la personalidad jurídica era indefinida y era un hecho, ¿ya? Pero ese hecho, con el transcurso de los años, precisamente fue cuestionado. Y precisamente, como ustedes ven en la presentación, ¿no?, la personería jurídica empezó a atacar, ¿no?, o empezó a ser atacada precisamente, ¿no?, por la doctrina. Si bien es cierto, la responsabilidad limitada y la personería jurídica tenían beneficios como, por ejemplo, reducir los costos de supervisión, como mecanismo de reducción de o separación de activos de la empresa y deudas, ¿no? Y también como un mecanismo de separación y un mecanismo de separación de especialidades y un mecanismo de separación de costos de capital, lo cierto es que la personería jurídica, junto con la responsabilidad limitada, es un concepto que va conjunto con la personalidad jurídica, empezaron a ser criticadas. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no?, se presentaron problemas, ¿no?, que a raíz del caso de Solomon o desde el caso Solomon, pues nos mostraron que las personas jurídicas, como no tenían justamente o no generaban una responsabilidad en sus socios patrimonialmente, pues podían cometer excesos, los famosos fraudes, ¿no? Entonces, generaban un problema que sus socios no estaban obligados a cumplir. Entonces, como no estaban obligados a cumplir, pues se cometían un abuso, ¿no? Entonces, precisamente aquí vamos a ver precisamente, ¿no?, de que esta creencia absoluta de la personería jurídica y por extensión de la responsabilidad limitada, precisamente generaba un problema, ¿no? Y es que daba pie a un abuso de derecho o a un fraude también de la empresa, de la persona jurídica empresarial. Yo les pongo un caso recientemente, el de Nueva Rumasa en España, por ejemplo. En España, ¿no? Los dueños de Nueva Rumasa, que eran un clan familiar, crearon muchísimas empresas, ¿ya? Y únicamente con el afán de incumplir con el pago de sus acreedores. Entonces, precisamente en España, al igual que en Europa, se empezó a aplicar esta doctrina del levantamiento del velo jurídico porque se encontraba con que las personas jurídicas habían sido utilizadas como un mecanismo de fraude. ¿Y cómo era ese fraude? Pues bueno, se les usaba como fachada para concertar créditos que luego no los pagaban
y los acreedores no lo podían exigir a los socios por separación de patrimonios, por la personería jurídica que tenía cada empresa separada de sus socios, y adicionalmente es de que muchas de esas empresas, no son todas, pues evidentemente tenían responsabilidad limitada, entonces con lo cual no podían en ningún momento involucrar a sus socios. Entonces, como ustedes observarán, pues lamentablemente, ¿no? Este caso de Nueva Rumasa, al igual de otros casos que podemos estudiar a lo largo de la historia, nos demuestran que la persona jurídica también es un instrumento de abuso, de fraude, y que evidentemente necesita un tratamiento. Si bien es cierto, a nivel penal ya contamos, ¿no?, con el fraude en la administración de personas jurídicas, en el ámbito civil y societario no sucede nada. Entonces, justamente aquí, en estas áreas, se generó precisamente y sobre todo a nivel societario, a nivel empresarial, la necesidad de crear pues un mecanismo que evite o prevenga precisamente estas situaciones de fraude que cometían las empresas, ¿no? O que eran utilizadas de fachada. Pues bien, el levantamiento del velo jurídico o velo societario nace a raíz de ese concepto, ¿ya? Precisamente el maestro Guillermo Cabanelas nos habla de que el levantamiento del velo societario implica la facultad que tienen las Cortes de desestimar la personería jurídica de una empresa, quitar la responsabilidad limitada de esta empresa, ¿no? Y imputar a los socios dicha responsabilidad, ¿no? Dicho de otra manera, según lo que menciona el maestro Morales Godos, el discurrir el velo societario es como quitar el velo, ¿no?, de la personería jurídica y exigirle a quien está detrás de esa personería jurídica que asuma las obligaciones. En otras palabras, se estaba refiriendo pues a una empresa, ¿no? En una sociedad anónima, si yo aplico el levantamiento del velo jurídico o velo societario, pues quito la personería jurídica de la sociedad anónima y ¿quién queda? Los socios, los accionistas, y a ellos les exijo el pago de las obligaciones que haya cometido la persona jurídica y que hayan sido pues abusivas o fraudulentas. ¿Ya? Muy bien, entonces el origen del levantamiento del velo jurídico, ya les había dicho, es en el sistema anglosajón y evidentemente se generó en Estados Unidos, ¿no? Y se creó la figura del piercing the veil, que es básicamente en la traducción como la perforación del velo jurídico, que básicamente nosotros lo entenderíamos como la excepción, ¿no?, de la personería jurídica o el desconocimiento de esta, y también por extensión de la responsabilidad limitada. Entonces, fíjense acá lo contradictorio que se va presentando precisamente, ¿no? Lo contradictorio es de que si en su momento se crearon empresas tipo persona jurídica, de alguna manera era para generar pues confianza en que sus deudas no me alcanzarían a mí como socio. Pero ahora con esta figura, pues se podía presentar ese riesgo y me podían perjudicar a mí porque, claro, si ya me quitan el velo jurídico a mi empresa y me imputan a mí los pagos, pues en el fondo yo estoy siendo pasible ¿de qué? De que yo tenga que pagar con mi patrimonio. Entonces, si es así, fíjense ustedes la discusión que se genera. ¿Para qué tengo una sociedad anónima? ¿Para qué tengo una sociedad comercial de responsabilidad limitada? ¿No? O sea, el levantamiento de velo jurídico cuestiona la personería jurídica y por extensión la responsabilidad limitada. Entonces, en el fondo, lo que te está diciendo es, oye, si en algún momento el juez puede ordenar que tu empresa no tenga responsabilidad, no tenga personería jurídica ni responsabilidad limitada, en el fondo te está diciendo que tú como accionista o como titular de la empresa tengas que pagar por sus errores, tengas que pagar sus deudas, ¿no? Entonces, si es así, ¿ya para qué constituyes una empresa persona jurídica? Mejor crea y mantente en una empresa persona natural, en una empresa unipersonal, ¿no? Bueno, ¿cómo se practica esto a nivel judicial? Bueno, se practica de manera muy sencilla, ¿no? El juez, siempre que tenga las potestades, podrá desconocer
la personería jurídica de la empresa y podrá imputar el pago de los gastos, el pago de deudas a quienes están detrás de esta personería jurídica de la empresa, que es los socios o los accionistas. Hay un precedente interesante. Ya les decía, este caso procede precisamente ya de finales del siglo XIX, ¿no? En 1809, pues precisamente, ¿no? En Estados Unidos, precisamente, el juez Marshall, ¿no? Estipuló precisamente que, aunque una de las partes fuera una sociedad, se debía atender a la realidad de sus socios como personas individuales componentes de esto. ¿Esto qué significa? Que en el fondo se estaba aceptando como excepción a la personería jurídica, ¿no? Que se pudiera exigir a los socios que asuman las obligaciones, ¿no? De la empresa, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes ese precedente que ya encontramos desde esa época. Ahora bien, dado por el tiempo, no voy a tocar todos los tipos de teorías que hablan del levantamiento del velo jurídico, pero yo les puedo decir que existen varios criterios, ¿no? Uno de ellos es precisamente la doctrina de la instrumentalidad, ¿no? Que nos plantea precisamente que para levantar el velo societario el juez tiene que asumir y evaluar determinados criterios, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra pues que una empresa que es objeto de cuestionamiento, pues haya ejercido un control excesivo y abusivo en sus actos, ¿no? Que sus controles justamente hayan sido utilizados para cometer un fraude, ¿ya? Y que, digamos, los actos que realizó, ¿no? Eran fraudulentos e ilegítimos, ¿ya? ¿Esto cómo se entiende? Por ejemplo, un juez laboral, un juez societario, si llega a sus manos el expediente de que una empresa es acusada de incumplir con sus acreedores o con sus trabajadores, y esta le dice que no tiene dinero, el juez puede revisar, digamos, no solamente a la empresa persona jurídica, sino también a sus socios. Y si encuentra pues que los socios han utilizado a la persona jurídica como un instrumento y que esto se materializa a través de que han implementado mecanismos en la persona jurídica que son, por decirlo así, eh, con el fin de cometer fraude, pues el juez ordenará el levantamiento del velo jurídico, ¿no? Y precisamente estos controles que les he mencionado son importantes de tener presente, ¿ya? De esos tres, yo lo que rescataría la idea es de que he creado una persona jurídica con un fin de hacer fraude. Ejemplo, he creado una persona jurídica para contratar trabajadores y luego no pagarles su remuneración. Porque claro, es fácil que una empresa contrate a trabajadores, pero ¿qué pasa si no les puede pagar y si no dispone del patrimonio para pagarles? Entonces, justamente aquí, pues a través del levantamiento del velo jurídico, un juez podría, siempre que encuentra pues que esta persona jurídica es un instrumento para hacer fraudes y para no pagar a los trabajadores, pues puede desconocer la personalidad jurídica de esta empresa y exigir a los socios fundadores precisamente que paguen, ¿no? Por dichos perjuicios que han generado los trabajadores. Bien, dicho esto, bueno, vamos a encontrar otros dos criterios más, que es la doctrina del alter ego y la doctrina de Identity Doctrine, que básicamente nos llevan al criterio de que un juez podrá ordenar precisamente el levantamiento del velo jurídico siempre y cuando encuentre pues con que esta empresa es parte de un grupo jurídico, un grupo de empresas y que haya cometido actos fraudulentos y que se manifiesten en que, oye, el capital que tenían lo han trasladado, lo han enviado a otras personas o lo han desviado con el fin de cumplir sus obligaciones. Bien, hay otro criterio también, que es la doctrina de la agencia, que también nos habla precisamente de que, ¿no? En muchos casos las empresas han creado sus propios controles para evitar cometer fraudes, pero que estos han sido flexiblemente omitidos. Entonces, en esos casos, pues también
El juez, cuando encuentra esta situación, este supuesto, agarrará y quitará la personería jurídica de la empresa y le exigirá a los socios que paguen sus obligaciones o las obligaciones de la empresa. Muy bien. Aquí tenemos otro criterio, que es el levantamiento del velo jurídico en reversa, ¿no? Que implica básicamente que la sociedad o una empresa, justamente, ¿no? Hay una traslación, ¿no? En el sentido de que debe haber una traslación de responsabilidad. Es decir, que yo quito el levantamiento del jurídico porque quiero trasladar la responsabilidad a los socios, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, el juez también, para que pueda ordenar el levantamiento jurídico, tendrá que seguir algunos criterios, ¿ya? Bien, ya, ya me excedí en el tiempo un poco para comentarles de que ya el levantamiento del velo jurídico se ha estado aplicando en el Perú. A nivel del INDECOPI tenemos que en la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, ¿no? Se ha aplicado precisamente la doctrina del levantamiento del velo jurídico, precisamente porque había empresas que estaban, ¿no? Llevando a cabo prácticas de dumping, ¿ya? Y que evidentemente, pues, esto perjudicaba al mercado. Entonces, justamente aquí, el INDECOPI, ¿no? Hizo el levantamiento del velo jurídico y aplicó una sanción, ¿no? A los socios de esta empresa. Luego también a nivel de la SUNAT, a nivel tributario, también el Tribunal Fiscal ha aplicado la doctrina del levantamiento del velo jurídico, justamente para temas de pago de multas, ¿no? Motivadas por infracciones. Ahora, a nivel comercial y laboral, vamos a ver que en el ámbito laboral ha tenido un desarrollo mucho más alto. Aquí vamos a encontrar que su desarrollo era principalmente para proteger al trabajador en lo que es el pago de sus beneficios, ¿ya? Los jueces tienen una herramienta mucho más clara en el ámbito laboral porque en virtud de la primacía de la realidad, la buena fe, la justicia material, la seguridad jurídica, pues un juez tiene herramientas en el ámbito laboral para aplicar el levantamiento del velo jurídico cuando se encuentre con empresas que están omitiendo el pago de beneficios laborales a sus trabajadores. Bien, hay dos criterios que se han seguido. Yo solo les cito el de la casación 328, precisamente que sustenta y justifica que los jueces puedan levantar el velo jurídico o el velo societario en los casos laborales que se corra el riesgo de pago de los beneficios laborales de los trabajadores. Este es otro que también luego les animo a que lo revisen. Ya a nivel civil, vamos a ver principalmente en el caso de las personas jurídicas sin fin lucrativo, también hoy en día se utiliza, ¿no? A asociaciones, a fundaciones como fachadas precisamente para cometer ilícitos o infracciones. Entonces también aquí se presenta la idea de que, oye, ¿por qué no imputamos la teoría del levantamiento del velo jurídico o velo societario a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, la discusión es nueva, ¿ya? Y ya ha habido algunos criterios o pronunciamientos de la Corte Suprema en España, precisamente en el ámbito civil, y es de que se ha detectado que en aquellas personas jurídicas sin fines lucrativos, por ejemplo, como las asociaciones, donde se ha detectado que éstas han tenido hechos como su infracapitalización, han confundido su personalidad con la de otra persona jurídica sin fin lucrativo, tenían una dirección externa, ¿no? Realizaron fraudes, ¿ya? No desconocieron desconocieron legítimos derechos o intereses de terceros, pues evidentemente estos criterios, junto con la teoría precisamente de la aplicación de la doctrina de terceros, pues permitían a un juez no aplicar el levantamiento del velo jurídico, velo societario en el ámbito civil, ¿no? Esto principalmente para efectos de pago de deudas, ¿ya? Entonces aquí
ya la persona jurídica vamos observando que ya no es utilizada únicamente como una herramienta para realizar actos, ¿no?, a favor de la colectividad de las personas que la han constituido, sino también ya a través del velo jurídico es una excepción. Es decir, que yo lo entendería incluso que el levantamiento del velo jurídico lo que busca es ser una suerte de control a las personas jurídicas, en especial también hoy en día las personas jurídicas sin fines lucrativos, para que se comporten bien y no tiendan a cometer actos que perjudiquen a terceros y que el juez tenga motivos para sancionarlas, ¿no? Con el levantamiento. Recuérdense que aquí el levantamiento lo que haría es que se quita la personería jurídica a la asociación, fundación, comité y le imputaría los pagos de los gastos, ¿no?, de las deudas a los asociados, ¿ya? A mí se me ocurre un par de ideas respecto a varios clubes de fútbol, ¿no?, donde evidentemente esto podría aplicarse o debería aplicarse, ya que sus asociados han estado detrás de la mala administración, han estado detrás del mal uso de recursos o del incumplimiento de obligaciones. Y claro, actúan así porque saben de que ellos no van a tener responsabilidad. Pero sería diferente si la idea del levantamiento de velo jurídico estaría establecida. Ahora bien, ustedes observarán el artículo 78 del Código Civil. Este artículo 78 se propone implementar una modificación y precisamente aquí ya se reglamenta cómo se implicaría el levantamiento del velo jurídico en sede civil. Esto tiene un componente interesante porque de aplicarse en el proyecto del Código Civil y convertirse en obligatorio, pues sería utilizado como referencia pues para otras legislaciones, ¿no?, tales como la societaria, o tales como la laboral, o tales como la administrativa, ¿no? Creo que sería un buen avance y que evidentemente nos ayudarían pues a evitar situaciones de fraude, situaciones de perjuicio, ¿no?, que muchas veces el mercado o la sociedad percibe, ¿no?, de estas personas jurídicas sin fines lucrativos. Puntos a favor, qué duda cabe, ¿no? Un mayor control, ¿no? Busca precisamente una mayor conducta de quienes dirigen una persona jurídica sin fines lucrativos. Puntos en contra, pues te quita la personería jurídica, que es un poco la razón de ser de toda persona moral, ¿ya? Y eso, en muchos casos, es un factor que está impidiendo pues, que esta doctrina se vaya aplicando con mayor detalle. ¿Cuál es la perspectiva que yo manejo? Pues evidentemente de que esta doctrina se va a terminar de implementar. De hecho, en la reciente norma que crea la sociedad por acciones cerradas simplificada en el ámbito del derecho comercial, ya se habla expresamente de la posibilidad de quitar la personería jurídica de este tipo de empresa ante casos de fraude en lo laboral. Entonces, con lo cual, es muy probable que nuestra legislación a futuro vaya incorporando esta teoría o de repente, si no lo hace en cada área, pues en el Código Civil ya pueda implementarse y pueda aplicarse de manera supletoria, ¿no?, a las otras legislaciones. Yo creo que es una realidad. Yo les animo un poco a seguir trabajando en conocer más esta figura. Y bueno, he tratado de ser un poquito concreto en las ideas y de correr un poquito por el tiempo, pero espero haber colaborado en la aclaración de este tema. Les agradezco mucho su atención. Bueno, quedo abierto a algunas preguntas. Gracias. Doctor Tabra, buenas, gracias por su conferencia. Entendemos que su tiempo está un poco limitado. Si acaso hubiese alguien que desee participar o hacer una intervención, por favor, de manera muy breve. Gracias, doctor Edison Tabria, por su exposición. Una pregunta muy breve. Si acaso, bueno, usted nos ha indicado de que el levantamiento del velo jurídico se aplica tanto a nivel laboral como a nivel administrativo en procesos de Indecopi, por ejemplo. La pregunta es, ¿se podría aplicar en materia penal y tributaria y qué mecanismos se tendrían que seguir? Bueno, Gracias. a nivel tributario sí se ha aplicado ya, ¿no? El Tribunal Fiscal ha aplicado para un caso aduanero, ¿no?, donde justamente
para el pago de una infracción, se aplicó la teoría del velo jurídico precisamente, pero estuvo justificada en temas de que se encontró que había indicios en los cuales esta persona jurídica pues había sido utilizada como un instrumento de fraude, ¿no? Ante la administración tributaria, es decir que era solamente un medio de fraude que estaba ahí para no pagar tributos o para evadirlos. Ahora, en el ámbito penal, bueno, es interesante esa pregunta. Yo creo que en el ámbito penal habrían mejores mecanismos por el momento, ¿no? Para sancionar a la persona jurídica más que el levantamiento, porque se me ocurre que probablemente la pregunta va si se puede incluir como una pena a la persona jurídica. Y yo creo desde mi perspectiva que hay penas mucho más efectivas, ¿no? Como la disolución de la persona jurídica, como el cierre del local, ¿ya? Entonces, implementar el levantamiento del velo jurídico como una sanción, pues me parecería muy, muy lejano. Lo que sí creo es de que para efectos del pago de una reparación civil, ¿no? Sí se podría contemplar. Y creo yo que sería muy útil si se llega a implementar esta figura del levantamiento del velo jurídico en sede civil, y ya cabría saber si el juez, actuando en sede penal, para efectos del pago de una reparación civil, pueda aplicar esta teoría ante casos en los cuales la empresa no quiera o argumente que no puede pagar dicha reparación civil, pues de repente a las víctimas, ¿no? De un delito en la cual esta persona jurídica se haya visto involucrada. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias, doctor Tabra. Entendemos que tiene un siguiente compromiso que ya está a puertas de comenzar. A nombre de Cátedra Cosco le quedamos muy agradecidos por su conferencia. Esperamos contar con su tiempo y su ánimo en futuras ocasiones, doctor. Muchísimas gracias y nos despedimos, doctor. ¿Has tenido ustedes? Muchas gracias, un honor y por favor disculpen la prontitud con la que tengo que retirarme. Pero No se preocupe, no doctor. será la primera vez y probablemente habrá muchas más ocasiones para poder seguir hablando de esta temática, y prometo volver en otra ocasión y de repente ampliar un poco más de explicación y bueno, con algunos criterios jurisprudenciales que he encontrado y que me gustaría compartirlos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le tomamos la palabra. Felicidades. Cuídese, por favor. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.